Bueno. Bueno, mientras terminan de aparecer, voy buscando. ¿Estamos todos? Bien, entonces, vamos a ver esto mismo que estaba diciendo recién yo un poco en abstracto, en casos concretos, ¿sí? Mirá cómo nos ponemos. Vuelvo al ejemplo que trabajamos antes. Mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Acá aparecen bueno, aparecen personas de la lengua, aparecen personas, categorías de persona. ¿Qué personas aparecen acá? Le dijimos en la clase pasada que las categorías de persona eran primera, segunda y tercera, que podían ser del singular y del plural, ¿sí? Entonces, en este enunciado, mirá cómo nos ponemos, qué personas aparecen y cómo en elementos de la lengua, en qué palabras lo vemos a esas personas que aparecen. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo recién les estaba diciendo, bueno, yo va a ser Sabrina, si lo digo yo, va a ser Lautaro si lo dice Lautaro. Digamos, en abstracto. Ahora estamos viendo, vamos a ir a un ejemplo concreto, ejemplo real, de la vida real. Aparece esta frase, este enunciado, mira cómo nos ponemos. Aparecen personas, ¿sí? Categorías de persona en este enunciado. ¿Cuáles son las personas que aparecen y cómo las reconocen? ¿En qué elementos lingüísticos las reconocen? Y aparece la primera persona del plural. Primera persona del plural. ¿En dónde la reconoces a la primera persona del plural, Lautaro? Y yo la reconozco en el nos y Ujú. en que el verbo termina en mos. Bien, está bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, Y también, bueno, esto me ¿sí? gustaría agregar después de que leí un poco los textos, me da la Ujú. sensación de que hay como, de que es no sé cómo explicar esto, de que es un grupo numeroso, no que es un par de personas, sino que es... Está bien, igual está bien, ¿eh? Pero vamos por parte. Primero vamos a ver los elementos formales que nos encontramos, los elementos de la lengua. Nos encontramos este nos y nos encontramos este ponemos. Y entonces reconocemos ahí una primera persona del plural, ¿sí? A diferencia del ejemplo que yo estaba poniendo antes, cuando decía yo es Sabrina si lo digo yo es Lautaro si lo dice Lautaro, acá tenemos un nosotros, ¿sí? Nosotros como primera persona del plural. Bien, ¿cómo reconocemos esa primera persona del plural? La reconocemos en el pronombre nos, ¿sí? Nosotros tenemos los pronombres personales que son yo, tú, barra vos, él, barra ella, barra ella, si queremos incluir el inclusivo. Singular, me perdí. Yo, vos, él, ella, ella. Singular. Plurales, nosotros, nosotras, nosotres. Ustedes, ellos, ellas, ellas. ¿Sí? Entonces, esas son las categorías de persona, pronombres personales, ¿sí? Ahora, la categoría de persona, la persona puede aparecer de maneras distintas en otro tipo de palabras. Por ejemplo, bueno, en otro tipo de pronombres que no nos importa, no vamos a pensar cómo se llama cada uno de los pronombres, pero nosotros puede aparecer también como nos, ¿sí? Como nuestro podría aparecer también, digo, distintas formas en las que aparecen los otros. Y también aparece en la conjugación del verbo, porque en castellano el verbo también da información sobre persona, porque yo digo yo digo ponemos y sabemos que es nosotros o nosotras o nosotres, pero digo pongo y sabemos que yo, y digo ponés es vos, ¿sí? Entonces el verbo también da información sobre persona. Entonces acá reconocemos que hay una primera persona del plural porque aparece este ponemos y este nos. ¿Qué otra persona aparece acá? Porque aparece otra persona. La primera persona del singular. ¿En dónde?
En el es, no, es, no. Bueno, Puede es ser. tercera persona del singular. Ah, bueno. ¿Puede Bueno, ser la perdón. segunda persona del singular? Sí, Lautaro, sí. Cuando tenga dudas sobre los verbos, chicos, pónganle el pronombre adelante. Si ustedes saben que el pronombre de primera persona del singular es yo. Entonces, yo es, yo soy, ¿sí? Porque sé que hay dudas a veces en relación a reconocer. Es tercera persona del singular, ¿sí? Bien, igualmente estamos trabajando con la frase mirá cómo nos ponemos, pero ojo porque decir que es primera persona de Lourdes es tercera. Bien, entonces Lautaro, mirá qué es. Que no se lo dijiste creo, pero repetilo. Mirá es segunda persona del singular. Bien, Vos, mirá. Oh, bien, perfecto. Mirá vos mirá. Entonces, no aparece el pronombre, no aparece ningún vocativo ni nada que nos permita señalarlo, pero sí aparece el verbo, bueno, además en imperativo. Mirá vos, ¿sí? Profe, La persona en singular, sí. una pregunta. Esto, no sé si es importante analizar esto. Quiero saberlo. No, no sé si alguien más se da cuenta que el mirá te da también la sensación de que es más enfocado, digamos, al público argentino, porque es el lunfardo que se suele usar en el Río de la Plata. El mirá, cuando tengo entendido que en español Lunfardo que como se... el... Ay, Lautaro, me vas a hacer agarrar un ataque de urticaria. Como Ok, el lunfardo utilizado. Bueno, primero que mirá no es no sé. lunfardo. Mirá no es lunfardo. No, ¿ves? Esos son los problemas de depender de la Real Academia Española. Mirá es la forma del voceo con la que nosotros utilizamos los verbos de la segunda persona. Sí, está bien pensar que además ese acento está marcado, está marcando a una cuestión regional que tiene que ver con Argentina. Ujú. Digamos, de hecho, esto surge desde Argentina, está bien. De ninguna manera es lunfardo. Y sí, yo no sé quién hizo este cartel, porque vieron que después con el tema de los acentos, bueno, no importa. Ujú. Pero algunos los ponen y otros no, qué sé yo. Pero yo creo que de todas, bueno, y acá ya nos metemos en un nivel de análisis que no tenemos tiempo para hacer. Yo creo que ahí lo que se está tratando de destacar, más que el argentinismo, por decirlo de alguna manera, más que nuestra variedad rioplatense, lo que se está tratando de marcar es que es una orden, ¿no? Esta cosa que decíamos antes, que dije antes al principio, que una chica de la comisión anterior decía, suena amenaza. Ojo con no leer esto como una orden, mirá cómo nos ponemos. Sí, yo creo que el acento, y además ese tamaño de acento, pasa más por el otro lado, pasa más por el lado de que ojo con no leerlo bien. Te estoy denunciando, te estoy acusando y además un poquito amenazante también estoy siendo. ¿Sí? Ojo con leer esto mal. A mí, yo lo miro más de esa manera, pero bueno, evidentemente también tiene que ver con nuestra variedad, que no es lunfardo. No es que en Argentina hablemos en lunfardo. ¿Sí? No, esa es discusión para otra clase. Está bien, Sí, pero ¿qué está importa bien. eso? Sí, por ahí sí tiene que ver con de lo que nosotros vamos a ver, Lautaro, reconocerlo como un imperativo, porque es un imperativo. Mirá cómo nos ponemos, es un imperativo. ¿Sí? Después, el sentido, el análisis que podemos hacer de ese imperativo, bueno, ahora lo vamos a ver también, pero no perder de vista que es un imperativo. Bueno, quedémonos entonces con este mirá y con este nos ponemos. ¿Sí? Estamos con esta idea de que, bueno, las palabras de la lengua tienen un referente en el mundo, ¿sí? El signo mesa señala a un referente en el mundo. Entonces, este mirá en segunda persona, esa segunda persona está marcando un referente en el mundo y esta primera persona del no, si nos ponemos, está marcando un referente en el mundo. Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, el nos ponemos de mirá cómo nos ponemos, ¿es el mismo mos devolvimos? ¿Es el mismo nosotros devolvimos? Y desde un punto de vista de la persona,
puede ser, porque es la segunda persona del Ay. plural, pero... Primera. Primera persona del plural, Ujú. pero... O sea, por eso, bueno, yo les estoy diciendo, es la misma persona gramatical. Estamos de acuerdo, en los dos casos es primera persona del plural, ¿sí? Pero ¿están señalando al mismo elemento del mundo? ¿Están señalando al mismo sujeto? ¿Es el mismo sujeto el que enuncia, mirá cómo nos ponemos y volvimos? ¿Es el mismo sujeto? No. Evidentemente no, ¿sí? ¿Es el mismo vos, el de mirá cómo nos ponemos y el de quédate en casa? Mirá, imperativo, mirá cómo nos ponemos. Otro imperativo, quédate en casa. ¿Es el mismo te? ¿Es el mismo vos? ¿Es la misma? En los dos casos es segunda persona en singular. Ese sujeto que se construye en primera persona del plural, en mirá cómo nos ponemos, ¿sí? Que le dice a alguien, mirá cómo nos ponemos, ese nosotros. Es el mismo, ese nosotros le habla a un vos, mirá. La pregunta es el mismo vos al que el Ministerio de Salud de Argentina le habla cuando dice quédate en casa? Profe, yo tengo otra pregunta. Para mí... Para cachito, primero Sí. contestemos esto porque es importante dejarlo claro. ¿Es el mismo vos? ¿Le está hablando la misma persona? No. Ah, bueno, no, está claro, ¿no? Que en un Sí, caso le está claro. hablando ahora igual lo vamos a ver. En un caso es un vos que lo podemos definir como un hombre abusador, y en este caso es un vos que es ciudadano. Quédate en casa si no te contagias, ¿no? Ujú. Sí, sí. Entonces, el punto es, lo que está tratando de desenmarañar Benveniste es, bueno, hay elementos de la lengua que la forma es la misma, porque en los dos casos el te es igual, el quedate, esta orden en segunda persona es igual. Ahora, de acuerdo a la situación de enunciación en la que nos encontremos, de acuerdo a quién sea el enunciador, quién sea el enunciatario, el cuándo y el dónde, van a tener sentidos distintos, ¿sí? En un caso, el mirá ese está apuntando a una segunda persona que es un abusador, y en este caso está hablando a cada uno de los ciudadanos argentinos, ¿sí? Bien, Lautaro, sí, ahora sí, pregúntame. Un segundo. No, profe, usted ya lo respondió porque lo que yo quería preguntar es esto, que cuando vemos así esta enunciación, si no me equivoco, en medios gráficos, es fácil darnos cuenta de que están dirigidos a distintas personas, pero porque tenemos todo, digamos, bueno, por lo menos yo tengo un poco de, digamos, de trasfondo atrás de esta situación. Conoces Entonces, el pero en el contexto. caso de... ¿Cómo? Conoces el contexto. Exacto. Pero si no conocía el contexto, ¿cómo podría darme cuenta de que cuando te dicen, por ejemplo, mirá cómo nos ponemos o quédate en casa, son dos voz distintos? No, y bueno, justamente es que no podés. Ujú. Y eso es lo que están tratando de, digamos, de demostrar estos autores, que en realidad fuera de contexto, y por eso son enunciados y no oraciones. Los enunciados se van a entender solamente dentro de un contexto. Quédate en casa hace un año, estamos en noviembre. Si yo hace un año salía a la calle y me encontraba con un cartel que dijera quédate en casa, qué sé yo, bueno, es muy difícil hipotetizar sobre qué me hubiera... Primero me hubiera parecido un abuso de poder por parte del Ministerio de Salud y de Presidencia de la Nación. ¿Qué me valía decir a mí el Ministerio de Salud o la Presidencia de la Nación que me tengo que quedar en casa? Me hubiera parecido pero descabellado. O sea, ¿sí? O sea, ¿por qué me hubiera parecido, insisto, creo como una especie de abuso de autoridad? Bueno, lo primero que creo que te preguntaría sería ¿por qué? Y un año después, qué sé yo no sé, lo pongo en mis redes, quédate en casa, che, a ver si nos ponemos las pilas. Y bueno, ahora se supone que está todo un poquito más librado, pero hace 2 meses era militante del quédate en casa, ¿sí?
Obviamente que si no se conoce el contexto es todo, pero es súper importante el contexto. Si no conoces el contexto te perdés. A ver, y la importancia de la relación entre el lenguaje y la sociedad, ¿no? Insistimos en darle con todo al pobre Saussure y decirle, por favor, ¿de qué estabas hablando? Está buenísimo lo que descubrió, pero esto no lo podemos negar. Acá hay una relación entre la lengua y lo social que es innegable, pero innegable hasta el punto de decir lo que decíamos antes. No entenderíamos el sentido del mirá cómo nos ponemos si no existió el enunciado anterior. No entenderíamos el volvimos si no conocíamos el no vuelven más. No entenderíamos el quédate en casa si no sabemos qué está pasando. Y de un año a otro, algo que nos hubiera resultado una expresión de autoritarismo y contra la que yo por ahí me hubiera rebelado, un año después estoy militando a favor. O sea, evidentemente, sin el contexto, estas cosas tienen sentido dentro del contexto. Y no solamente que tienen sentido dentro del contexto, sino que además, fíjense, digamos, vamos a profundizar un poquito más en el análisis. Y para esto les voy a pedir que me ayuden también y que me digan ustedes qué les parece. Volvemos. Bueno, se popularizó, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Se hizo el hashtag, se popularizó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? O sea, mirá, habíamos dicho que segunda persona del singular, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué está en singular? Digo, la frase original, lo que se supone que es la frase original era, mirá cómo me pones. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos, no hay un solo hombre abusador en el mundo, en nuestro país. No hay uno solo, hay muchos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se dice en singular mirá? ¿Sí? ¿Y por qué no es miren ustedes, hombres abusadores, ¿sí? ¿Cómo me pongo yo como mujer cuando pasan estas cosas? ¿Por qué el mirá en singular y el nos ponemos en plural? Ya. Esto ya nos estamos metiendo en el análisis que vamos a hacer. En el parcial, en el análisis del discurso. Nos estamos metiendo en el análisis. Nos estamos metiendo en este universo en el que la clase pasada decíamos, bueno, Benveniste decía, ahora te leo, Alejandro. Tenemos un aparato formal de la lengua con un montón de elementos de la lengua, ¿sí? Y yo como sujeto, a la hora de enunciar, me encuentro con ese aparato, con ese sistema de la lengua, con ese conjunto de elementos lingüísticos. Y en ese conjunto de elementos lingüísticos tengo mirá, tengo miren, tengo nos, tengo ponemos, pero también tengo me y tengo pongo, ¿sí? Entonces, luego nos encontramos con un enunciado que es mirá cómo nos ponemos. El punto es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se dieron por qué se eligió eso y no se eligió de otra manera? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué ese singular en el imperativo? ¿Por qué nos referimos a una segunda persona del singular? Si de hecho los abusadores son más de uno. ¿Y por qué nos ponemos cuando yo también individualmente puedo hacer una denuncia? Entonces Alejandro dice, porque del contexto se entiende que se dirige al abusador individual como descubriéndolo o poniéndolo en evidencia frente a la sociedad. Bueno, bien, como poniéndolo en evidencia. Bien, me gusta eso de pensarlo como poniéndolo en evidencia. ¿Qué pasa con el singular frente al plural? Y está demostrando que hay como una unión entre las chicas que fueron violadas. Ah, bueno, vos estás hablando en realidad del no plural. todas, pero como un, ¿cómo se dice?
como una lucha, o sea, como que ellas están todas juntas para luchar contra eso. Bueno, son dos colectivos distintos, dice Alejandro. Bueno, el de las mujeres podríamos decir que es un colectivo, ¿no? No sé a cuál te referís con el otro colectivo, no me imagino pensar a los hombres abusadores como un colectivo. Bien, nos estamos acercando. Fíjense que en una campaña completamente distinta, recontra distinta, lo que estábamos viendo recién, acá hacen lo mismo, quédate en casa. Quédate en casa, que me habla a mí solamente el presidente. ¿Le habla a una persona el presidente cuando le dice quédate en casa? Bueno, No. ya sé que saben que no. Entonces, ¿por qué usa el singular? ¿Por qué no dice quédense en casa? Para mí que trata de lograr trata de lograr cierta, no sé, como especificidad, porque, Bueno, sí, sí, sí. Como complicidad. Bien. Ujú. porque cuando le decís quédate en casa a una persona es más directo que decirle a un grupo quédense en casa. Bien. Fíjense, les voy a llevar un contexto bien escolar. ¿Sí? Viene la maestra y reta a todos. Y viene la maestra y reta a uno solo. ¿Sí? Si te reta a vos solo, no tenés maneras de zafar. Te están retando a vos. Tenés un nombre y un apellido y al que le están retando es a vos. ¿Sí? Ahora, si el reto es colectivo, bueno, qué sé yo, todo. Digamos, hay como más posibilidades de hacerse el desentendido cuando la cosa es colectiva, ¿no? Y de hecho, si yo digo quédense en casa o si digo miren, ¿sí? Cualquiera de los que aparecen referidos en esa segunda persona del plural pueden decir, te hablan a vos. Sí, no, esto no es bueno, que de hecho es un poco, creo que en los dos casos pasaría, pero pasa. Pero en el quédate en casa, de hecho sucede, digamos, aunque el cartel está en singular, ¿no? Hubo acá y me parece que en todo el mundo, ¿no? Un poco de no me hablan a mí, ¿no? En realidad el que se tiene que quedar en casa es el otro. Yo, como tengo cosas muy importantes que hacer y visitar a gente muy importante y lo que sea, yo, que tengo mucha necesidad de hacer una fiesta, la voy a hacer igual. El quédate en casa es para otro. Bueno, no estaría funcionando del todo bien, como la estrategia discursiva no funcionó del todo. Pero bueno, pasa por ahí. En el plural nos podemos hacer un poco los tontos. En el plural puedo decir, no, le están hablando al de al lado. Esto no es para mí. Es para todos, entonces no es para mí. ¿Sí? Que creo que es un poco el problema que tenemos, creo que uno de los problemas más importantes que tenemos como sociedad es justamente tiene que ver con esto, ¿no? Como que lo público no es de nadie. Y en realidad lo público es de todos y por lo tanto es mío también. Pero acá además tenemos la sensación, o sea, que si es de todos no es de nadie y entonces no me hago cargo. Lo que se busca con esta segunda persona del singular es que no te puedas esconder capaz que le están hablando al de al lado. No, te estamos hablando a vos, quédate en casa. Después sabemos que no hacer caso también es una manera de responder. Mirá cómo Profe, nos, perdón, Lautaro, mirá cómo nos no, ponemos, sí, sí. tienen la misma intención. No te hagas el boludo, te estamos hablando a vos. ¿Sí? No mires para los costados, te estamos hablando a vos. Después cada uno sabe, ¿no? Sí, Lautaro. A mí esto me hizo acordar, sí, no sé si usted ubica ese cartel de la Segunda Guerra Mundial que se publicaba en Estados Unidos, donde estaba la figura del tío Sam señalando hacia adelante y diciendo, te quiero a vos para las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Sí, no lo tengo súper presente, pero puede Pero ser. lo ubica, me parece que tiene más que ver con eso porque es más directo, o sea, es Es lo mismo. lógico, Es lo es mismo. lógico pensar que se refiere a algo, a un colectivo, pero cuando te señala directamente así, es... Bueno, es la fuerza de lo individual sobre lo colectivo, sobre lo plural. Es esto, si me están hablando a mí, no me puedo hacer. Si están hablando un montón de gente, yo puedo pensar que le están hablando al que está al lado. Pero si me están hablando a mí directamente, no puedo hacerme el desentendido o la desentendida. Pasa por ahí. Fíjense de todas formas, lo, a lo que yo quiero... No sé, che, se me pierde el...
parte de lo que nos toca hacer ahora tiene que ver con el análisis, pero sobre todo el análisis cobra sentido a partir de que veamos cómo las mismas formas lingüísticas, el te en un caso de quédate y el mirá en el otro, es la misma forma gramatical. Cómo va a cobrar sentidos distintos de acuerdo a la situación de enunciación en la que se da una y en la que se da otra, ¿sí? Lo mismo que el volvimos, es un nosotros que no es el mismo de mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos, bueno, ahí Alejandro decía, son dos colectivos diciendo, bueno, aparece la idea del colectivo, ¿no? Claro, es mucho más, tiene mucha más fuerza una acusación en plural que en singular. Tiene mucho más fuerza una denuncia, tiene mucho más fuerza una amenaza en plural que en singular. Si yo te digo, mirá cómo me pongo por esto que hiciste, ¿qué me importa? Ahora, si tenés un colectivo atrás, somos un montón, che, cuidado. Acá ya no importa la individualidad, acá lo que importa es la fuerza de la cosa masiva, ¿sí? De hecho, una estrategia discursiva en los artículos de opinión, pasa muchísimo en los artículos de opinión que el enunciador toma la primera del plural y después firma y es una sola persona. Los que creemos que las cosas son y sí, asá, asú, los que creemos y después firma una sola persona. Bueno, un poco buscando solidaridad y apoyo en ese plural, ¿sí? Tiene más peso un nosotros, por ejemplo, en un artículo de opinión, un nosotros que yo solo dando mi opinión. Sobre todo si ese yo solito es alguien que no es muy conocido, qué sé yo. Después si tenemos una persona que sea un referente o alguien súper conocido, cuya opinión cuyo nombre sea suficiente para avalar su opinión, ¿sí? Bueno, quizás no necesita recurrir a un nosotros, pero si no es un nombre lo suficientemente fuerte para avalar su propia posición, bueno, por ahí necesita recurrir al nosotros, ¿no? Como para para presentarse como parte de un colectivo, ¿sí? Entonces, retomando un poquito lo que planteaba Benveniste, es, bueno, tenemos elementos de la lengua que funcionan de una manera más o menos estable, siempre hacen referencia al mismo elemento del mundo, pero después tenemos estos otros elementos de la lengua que no son tan estables, que van a depender de la situación de enunciación. A estos elementos que no tienen un referente fijo y que van cambiando de referencia según la situación de enunciación, los vamos a llamar deícticos, ¿sí? Los deícticos entonces van a ser estos elementos de la lengua que no tienen un referente fijo, es decir, que no señalan siempre al mismo elemento del mundo, sino que lo van cambiando de acuerdo a la situación de enunciación. Entonces, en estos ejemplos, tenemos varios ejemplos de deícticos. Por ejemplo, en volvimos tenemos primera persona del plural, nosotros. Nosotros es un deíctico. ¿Por qué? Porque acá es el peronismo, acá no, acá es las mujeres, acá no aparece. Y bueno, tiene que decir ejemplos. ¿Tenía algún otro? Creo que no estás compartiendo pantalla. Ah, qué bueno, porque no se veía nada. Me aparecen cortadas las imágenes por algún motivo. Profe, ¿puedes repetir la definición de deístico, por favor? Ah, ya sé por qué. Sí, para un cachito, porque me estoy dando cuenta porque no me apareció este cartel en el otro. Igual está en la bibliografía, ¿eh? Entonces, ahora sí. Bueno, la definición de deíctico. Deíctico entonces va a ser un elemento de la lengua que no tiene un referente fijo, ¿sí? Que no tiene esta estabilidad que existe en la mayoría de los elementos de la lengua entre significado y significante, sino que va modificándose de acuerdo a la situación de enunciación. ¿Sí? Esto es, mesa es siempre mesa. Mesa es siempre un mueble con 4 patas y una tabla. Y todos los hablantes de una comunidad lingüística compartimos esa relación entre significado y significante y todos unimos ese signo al mismo objeto del mundo, ¿sí? En líneas generales. La mayoría de las palabras son así, pero hay algunas que no son así. Como por ejemplo nosotros. Nosotros va a ser, y ahora sí entonces vamos con el ejemplo, al virus lo frenamos entre todos. ¿Sí? De nuevo, frenamos y viralicemos. ¿Sí? Viralicemos la responsabilidad. Y de nuevo, nosotros es el mismo de volvimos.
¿Es el mismo de mirá cómo nos ponemos? No, todas las veces es distinto. Todas las veces es primera persona del plural, pero a la vez todas las veces es distinto, porque este es todos los argentinos, en volvimos es el peronismo, y en mirá cómo nos ponemos es en nosotros es las mujeres. ¿Sí? Entonces, a este tipo de palabras que van cambiando su referente de acuerdo a la situación de enunciación, a este tipo de palabras vamos a llamarlas, bueno, desde la teoría, deícticos. Y deícticos existen de persona, y son las que más vamos a trabajar, pero también hay deícticos de tiempo y deícticos de espacio, ¿sí? Porque fíjense que cuando dice, mirá cómo nos ponemos, el virus lo frenamos, ¿sí? Aparecen en presente. Y entonces mi pregunta es, ¿cuándo es presente? Es más, les voy a cambiar la pregunta. Uno de las fotos, de las imágenes que compartimos era volvimos. ¿Sí? Imagínense si hoy salimos a la calle y nos encontramos en la calle el cartel ese que dice volvimos. ¿Qué les generaría? Que quedó pegado desde las elecciones. Claro, que no es actual. Hay algo, ¿sí? Que no es actual, ya está, pasó, esto ya pasó, ya es como viejo, ¿no? Entonces, hay una relación muy, muy fuerte entre el enunciado y las personas que producen ese enunciado, pero también una relación muy, muy fuerte entre el enunciado y el momento de la enunciación, ¿sí? Van a ver, cuando lean la bibliografía, que Benveniste dice, bueno, el sujeto, ¿sí? Hay un sujeto real que toma la palabra para producir un enunciado. En ese acto de enunciación, en ese acto de tomar la palabra, le actualiza el sentido de yo, ¿sí? Y el yo va a ser quien enuncia. Por ejemplo, en este caso, yo, Sabrina, ¿sí? Pero también actualiza referencias temporales. En el momento en el que yo tomo la palabra para decir algo, por ejemplo, para dar esta clase, ¿sí? El ahora, ¿sí? Va a ser este momento de la enunciación. Y esto se va a establecer como un eje de referencia temporal. Y yo voy a decir ayer, y ayer va a ser... ¿Ayer qué fue? ¿19? No, 18. Ayer... Ay, ¿en qué semana estamos? Sí, ¿no? Hoy 19. Hoy es 19, profe. Una brújula para la profesora. Bueno, ayer, entonces, ayer, en este contexto, en esta clase en la que estoy dando yo ahora, ayer es 18 de noviembre, ¿sí? Y mañana va a ser 20 de noviembre, ¿sí? Pero la semana pasada o el año pasado, ¿sí? Si yo decía, no sé, pensemos en faltan 3 días para las elecciones. Si hoy yo viera un cartel o una noticia o algo que dijera faltan 3 días para las elecciones, yo diría, oh, ¿esto de cuándo es? Lo primero que me surgiría es ¿de cuándo es? Faltan 3 días para las elecciones. Bueno, seguramente es un enunciado que apareció 3 días antes de las elecciones del año pasado, ¿sí? Si mañana yo digo ayer, ayer ya no va a ser 18 de noviembre, sino que va a ser 19 de noviembre, ¿sí? Entonces, así como los pronombres y los verbos que señalan personas, ¿sí? Van a cambiar de acuerdo a la situación de enunciación, también va a cambiar algunas expresiones que hacen referencia al tiempo. Expresiones como hoy, expresiones como ahora, expresiones como en este momento, en estos días, hace un año. Hace un año es noviembre del 2019, ¿sí? Pero si lo digo hoy, si yo en el 75 decía hace un año, va a ser 74. ¿Sí? Fíjense como la misma expresión va a tener sentidos distintos de acuerdo a la situación de enunciación. Y lo mismo va a pasar con el espacio. ¿Dónde es acá? Recién les dije a los chicos de la otra comisión, qué bueno que están acá, justo hablando de deícticos, además era graciosa. Con el tema de la virtualidad pasan cosas raras con los deícticos de espacio. Yo les dije, bueno, qué bueno que están acá. ¿Y dónde es acá? En el Zoom. En el Zoom, bien, lo resolviste bien. Yo dije, qué bueno que estés acá, qué bueno que estén acá. Y pensé, ay, de pronto tengo la casa llena de alumnos. Por suerte no son tantos porque mi casa es muy pequeña. Bueno,
¿Dónde es acá? Sí, bueno, acá es el lugar donde está el enunciador, ¿sí? Ahí es el lugar donde está el enunciatario y allá es donde está aquello de lo que se habla, ¿sí? Es lo más lejos. Acá, en este lugar, ¿sí? En este espacio, vení ¿a dónde es? Vení es a donde está el enunciador. Después pasa, bueno, y también con la telefonía celular también pasan cosas raras. Antes, cuando uno hablaba por teléfono, nadie preguntaba, por ejemplo, ¿dónde estás? Pero esta cosa de vení, yo le digo a alguien, estoy en Ciudad Universitaria y hablo con una amiga, le digo, venite tipo 4 a casa. ¿Cómo venite si estás en Ciudad Universitaria? Bueno, sí, pasan cosas raras con los dípticos de espacio. Entonces, estos deípticos, sí, van a ser palabras que no tienen un referente fijo, sino que van a tener su referente en la situación de enunciación, ¿sí? Y van a ser de tiempo, los voy a nombrar en orden de, no de importancia, sino de la importancia que les vamos a dar nosotros en clase. Van a ser los deípticos de persona, ¿sí? Los deípticos de tiempo y los deípticos de espacio. Cuando hablamos de deípticos de persona, hablamos sobre todo, hablamos de la primera y la segunda persona. Cuando Benveniste describe todo esto que sucede en una situación de enunciación, dice, hay un sujeto que toma la palabra, ¿sí? Se apropia de la primera persona y la actualiza. Ese sujeto va a ser el yo, que siempre está hablando con un vos, siempre está hablando con una segunda persona. Siempre que tomamos la palabra lo hacemos para hablar con alguien más, con una segunda persona. Después esa segunda persona puede ser otra persona efectivamente, puede ser una institución, yo me puedo pelear contra, no sé, la obra social, qué sé yo, por decir algo, ¿sí? Esa segunda persona puede ser un animal, o esa segunda persona puede ser yo misma incluso, ¿sí? No importa, el punto es que le hablo a una segunda persona gramatical. Ese par, o sea, en la medida en que aparece un yo, aparece un vos, juntitos aparecen, ¿sí? No importa quién sea esa segunda persona, aparecen juntos. Y primera y segunda persona, dice Benveniste, van a hablar acerca de una tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Van a hablar acerca de algo del mundo, ¿sí? Eso, aquello de lo que se hablan siempre va a aparecer en tercera persona. Puede ser una persona o puede ser una cosa. Yo puedo hablar de una persona, ¿sí? También puedo hablar del clima o también puedo hablar de no sé, física nuclear. Sería bastante raro yo hablar de física nuclear, pero puede ser importante. El tema del que hablemos la primera y la segunda persona, ¿sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Parte del análisis que van a tener que hacer en el parcial va a ser justamente reconocer estos elementos deípticos en los enunciados y darles algún sentido como veíamos recién, ¿no? Bueno, ¿por qué aparece en plural el mirá cómo nos ponemos, ese nos ponemos, y por qué en singular el mirá? ¿Por qué viralicemos no sé cómo decía la frase, ¿no? Viralicemos, ¿por qué frenamos y por qué viralicemos la responsabilidad? ¿Por qué aparece esa primera persona del plural? Y además vamos a ver la clase que viene también que existen distintos tipos de primera persona, ¿sí? Entonces, por un lado el reconocimiento, pero no nos vamos a quedar solamente con el reconocimiento porque es bastante poco reconocer que algo es primera persona del plural en un texto, por ejemplo, es un poco poco, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué ese enunciador eligió esa forma y no otra, por ejemplo? ¿Sí? Desconectamos y nos volvemos a conectar.